entonces estamos aquí con el doctor Isaac Shifter y la doctora María del Carmen González. Anteriormente había estado con ustedes por el libro del reloj del Apocalipsis, Sí. que también se me hizo un tema súper interesante. Y ahorita pues un tema un poco ligado, que ahorita me platicarán, que es un planeta hambriento en el futuro, si habrá suficiente alimento para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, para comenzar, pues me gustaría platicar, ¿no? Sobre qué fue de un paso de un libro a otro, cuál es la diferencia con el libro anterior y qué podemos esperar de de un planeta hambriento del futuro. Cuando hicimos el libro de El reloj del Apocalipsis, había mucha literatura asociada a la problemática del agua y a la problemática alimentaria concomitantemente con el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, empezamos a ver que eso era una cosa que si uno jalaba un hilo de un lado, el otro también iba a moverse y que necesitaban estas cuestiones, tanto la energía como los alimentos, y pues de alguna manera ir caminando a la par e ir teniendo decisiones que vayan en conjunto, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos inspiró a poder enfocarnos a esto, considerando también que curiosamente hay una predilección por el uso de de los ecosistemas para la alimentación humana. Hay una justificación muy grande para eso, pero eso no quiere decir que no se dañen los ecosistemas, ¿no? Y que estos ecosistemas se hayan afectado muchísimo y que hay mucha información que definitivamente define a todo el problema agrícola y alimentario como el principal problema del daño a los ecosistemas. Entonces, y que esto requiere grandes cantidades de energía para desarrollarlo, y que también a la par hay un gran desperdicio de alimentos, y queríamos nosotros saber qué era lo que era importante en este nexo que hay entre estos grupos de variables. Entonces, eso fue lo que nos movió del libro del reloj del Apocalipsis, porque digamos, la población en el 2050 es una población que difícilmente, como pues, se están haciendo las cosas ahora, se podrá alimentar, y entonces se requerirán cambios de algunos paradigmas o de muchos de los que se están teniendo en este momento. Y bueno, volvería yo a decir, eso es como que el contexto de todo esto, y yo creo que el doctor Shifter puede hacer ahondar en el asunto. Sí, o sea, cuando hicimos el reloj del Apocalipsis, empezó varias guerras en Ucrania, etcétera, y como mencionamos en aquel libro, hay un grupo de físicos nucleares que inventaron este asunto del reloj del Apocalipsis. Es decir, a las 12 la humanidad se desaparece, ¿no? Y fijaron en 2 minutos para las 12 este asunto, que creo que este año ya lo pusieron en medio minuto. Entonces, como que la cuestión del reloj del Apocalipsis era, todo se termina o qué es lo que va a pasar si el Apocalipsis se viene. En el caso del libro actual, lo que vemos es que se dice que, como decía Carmen, hay un estrecho, que es lo mismo que vimos en el libro anterior, hay una estrecha correlación entre la energía, el agua y los alimentos. Y precisamente hoy, si bien no estoy mal, hoy fue declarado el Día del Agua por las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el agua es vital para la agricultura, es vital para generar energía, la energía es vital para producir o
extraer el agua y producir los alimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motivó a escribir el libro, es decir, ¿qué pasa con el, por qué hay hambre, por qué, cómo se mueve la humanidad en este sentido? Como decía Carmen, en el 2050, ¿qué va a pasar? Vamos a tener suficientes alimentos para una población de 9.500 millones de personas. Y empezamos el libro con los asuntos más importantes. ¿Por qué se da el hambre? ¿Cómo se combate el hambre? ¿Cuáles son los efectos que tiene el hambre sobre la población, etcétera, ¿no? Y una cosa que nos llamó la atención es que si bien hoy en día hay como 2.000 millones de personas, hombres, mujeres y niños, que tienen sobrepeso, obesidad, y al mismo tiempo hay millones de personas que se mueren de hambre. Entonces, el estudio que hicimos fue que, al fin de cuentas, creo que es el mensaje principal del libro, no es un asunto de que no haya suficiente alimento, sino que la distribución del mismo es inequitativa, ¿no? Entonces, hay países que se mueren de hambre y hay países que botan, como decía Carmen, millones de toneladas de alimentos que, por ejemplo, esos alimentos, si se recogieran y se enviaran a los países subdesarrollados, podrían alimentar toda una población, todo un país, ¿no? Entonces, esas discrepancias son las que nos motivó particularmente a hacer el libro. Ok, y veo que en el libro ustedes empiezan con el término de seguridad alimentaria, ¿no? Que ustedes cómo, o sea, ¿por qué es tan importante este término y cómo se puede garantizar la seguridad alimentaria a nivel mundial? O sea, este término, ¿dónde se plantea, de dónde viene y cuál es la finalidad de crearlo? Bueno, el asunto de la seguridad alimentaria ha sido generado por el Grupo de Naciones Unidas, ¿no? La FAO, etcétera, que consideran que es indispensable tener una seguridad en la alimentación y han promovido pues todo tipo de desarrollos y todo tipo de alianzas y de estrategias para que todo el mundo tuviese alimentación garantizada. Si nos acordamos, uno de los principios del desarrollo sostenible que tiene varios puntos, y uno de ellos es satisfacer la salud, pero también satisfacer la alimentación. Y en ese tenor, pues, una de las asuntos que está cambiando es que hay que analizar la estrategia de la dieta alimenticia. Es decir, la dieta no es en el sentido de disminuir de peso, sino qué comemos. Y en el qué comemos existe toda una serie de documentación que la humanidad tiene que cambiar radicalmente la forma en que come. Es decir, menos carne. ¿Por qué menos carne? Porque 1 kilogramo de carne, es decir, cuando se hace el ciclo de vida de la carne, resulta que 1 kilogramo de carne, en 1 kilogramo de carne se gastaron 28,000 litros de agua, ¿no? Entonces, tiene que ser una dieta más agrícola, es decir, más sustentable y menos carne, menos alimentos que consumen una gran cantidad de agua. Y esto aunado también con la FAO y con todo eso a una modernización de la agricultura, ¿no? La implementación de sistemas computacionales, etcétera, para dirigir mejor los ciclos agrícolas. Ok, y por ejemplo,
¿Es posible llegar, veo ustedes que proponen en el libro un concepto que es el del hambre cero? O sea, ¿es posible llegar a esto, digo, a través de todos los mecanismos, quizás promover una mejor campaña de distribución de alimentos, todo eso? ¿Cómo es posible y en cuánto tiempo se prevé, digo, acabar con el hambre o desde su perspectiva, ¿es acabar con el hambre o disminuir el hambre? ¿Cómo funciona esto? Yo, yo más me inclinaría, siendo optimista, en que haya menos hambre. O sea, erradicar totalmente la hambruna es muy difícil y depende de las condiciones socioeconómicas, pero también depende de cosas como si hay guerras o no hay guerras. Las guerras son uno de los principales fuentes de la muerte por hambre, por el desplazamiento de innumerable cantidad de gente que no puede comer, ¿no? Entonces, si no hay una estabilidad del planeta en esos aspectos, difícilmente se puede alcanzar un hambre cero. Como también tampoco llegaremos a alcanzar una emisión de contaminantes cero. Siempre habrá contaminantes y siempre habrá hambre, pero la distribución inequitativa, el buscar los medios de favorecer una distribución más justa, es lo que en principio creo yo que hará que haya menos. Es que eso de llegar a cero está ligado a ese aspecto de la seguridad alimentaria, ¿no? Porque la seguridad alimentaria está vinculada a que el estar alimentado es un derecho y es una obligación de los gobiernos proporcionar a todos sus habitantes alimentos suficientes para tener la energía necesaria para desarrollar sus actividades adecuadamente, para aprender, para desarrollarse en los pueblos. Entonces, si esta parte no está cubierta, difícilmente se cubren muchas otras más que son derechos también de las poblaciones, ¿no? Y que como tal es importante y está asentado que debe de garantizarle a los gobiernos a los que pertenecen esta. Entonces, muchos gobiernos pues tienen situaciones políticas muy difíciles que no se resuelven y que no se han resuelto, ¿no? Con los grupos internacionales como la ONU, como la FAO, como todo esto, porque se necesita también la voluntad local para que esto se mueva, ¿no? Y yo añadiría que además del problema de la alimentación humana, está también la alimentación de los animales, ¿no? Que eso como que lo soslayamos, lo dejamos de lado, pero hay una sinergia entre los animales y los seres humanos, ¿no? Que debemos mantener un equilibrio, porque si no, pues, nos vamos a acabar con ellos, ¿no? Y el otro punto que nos pareció interesante, ahora que hay tantas repercusiones de derechos de la mujer, es que ahondando un poco en los asuntos del papel de la mujer en la agricultura, es mínimo. Es decir, no tienen educación agrícola, no reciben con la misma facilidad fondos para que ellas mismas sean autosuficientes, sean propietarias de terreno, ¿no? Eso nos pareció un punto muy importante a destacar, ¿no? Hay una desigualdad tremenda y las mujeres contribuyen con un enorme porcentaje en la producción de alimentos, ¿no? Sin embargo, no son propietarias ni son dueñas de esos alimentos. Ni se les educa en las nuevas tecnologías tampoco, no se les hace el conocimiento lo nuevo, algún proceso que sería, las ayudaría a hacer mejor esa producción, ¿no? Y aumentaría también la producción agrícola, ¿no? En el momento en que las mujeres intervengan con un papel más preponderante, ¿no?
Claro, yo me pregunto en este sentido, por ejemplo, aumentar la producción agrícola no tendría un impacto negativo en el sentido en el que se ocuparían, por ejemplo, pensando en el Amazonas, que se depredan cientos de hectáreas, todo eso. ¿Es una solución realmente aumentar la productividad agrícola sin afectar como el equilibrio ecológico? ¿O habría alguna manera más eficiente de cultivar los alimentos o quizás de que la gente consuma más local? ¿Cómo se soluciona esto de asegurar la seguridad alimentaria sin atentar contra la tierra y la ecología, que también me parece un equilibrio muy importante? En primer lugar, creo que, por ejemplo, en nuestro país, el área de cultivo es extremadamente pequeño. Es decir, hay inmensas cantidades de áreas subutilizadas que no producen nada porque no hay una tecnología dentro de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que, si bien estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que debe haber un equilibrio, o sea, si cortamos el Amazonas, pues sí va a haber muchos frijoles y cosas por el estilo, pero el daño al ecosistema es tremendo, ¿no? Pero la utilización también más eficiente de los cultivos. Por ejemplo, los estudios que se hacen, que se empiezan a hacer para crear plantas más resistentes al agua, más resistentes a la resequedad, etcétera, y que produzcan, o sea, la ingeniería genética tiene un papel preponderante en la agricultura, ¿no? En la evolución de los sistemas agrícolas. Y pensando, por ejemplo, en otros los recursos, digo, ya que estamos en esto, el agua que se emplea para cultivar, para dar alimento a una vaca, todo eso, ¿deberíamos realmente preocuparnos por el agua que se emplea para esto? ¿O hay algunos sistemas, por ejemplo, de optimización de agua para para el consumo agrícola? ¿Cómo es este tema? ¿Ustedes qué han estudiado acerca del uso de agua y cómo se puede optimizar su empleamiento en este tipo de actividades? Una manera eficiente, creo yo, es concientizar al consumidor. Es decir, si bien ahora vemos en los alimentos que compramos que este tiene exceso de calorías y este tiene exceso de no sé qué, nunca se dice cuánta agua se gastó en hacer ese alimento. Entonces, la población tiene que ir filtrando de manera a no utilizar alimentos que generen grandes cantidades, que consuman grandes cantidades de agua. Entonces, una dieta balanceada va en los aspectos de proveer las proteínas, etcétera, etcétera, pero también de que sea una dieta con el menor consumo de agua posible. Y entonces, la única manera es, no la única, pero una manera es discriminar a aquellos que producen alimentos con grandes cantidades de agua. Verbigracia la carne, ¿no? El ganado. Por eso hay fuentes alternas de esos alimentos, como son las algas, como son los insectos, como lo ponemos en el libro, y a mucha gente le hará ñaña la cosa, pero hay que cambiar todo el sistema de consumo, ¿no? Y las algas, el hacer parques ecológicos, el sembrar los cultivos en el techo de la casa, cosas por el estilo, son cosas que habrá que hacer para autoabastecernos también y no depender de otros. Habrá también que reusar y tratar más agua. Es muy importante que ese tratamiento del agua y ese reuso sea un tratamiento dirigido, como lo ponemos en el libro, a mantener los nutrientes que son importantes o deficitarios en los suelos y proveer el agua suficiente para el cultivo. Ahora, ahí hay cosas que sí son un poco más de ciencia ficción, pero que están sucediendo, y es al tener los registros de los manejos de los cultivos que están tecnificados, se puede orientar el suministro de agua y nutrientes y todo a tratar de reducir al máximo todos todas las entradas que tienen los sistemas agrícolas, que ahorita son
vamos, si un terreno se abona, mucho del terreno se va a perder, se va a deslavar, se va a consumir en cosas que no están dirigidas a producir alimentos, ¿no? Entonces, sí, todas esas cosas, digo, tratar de hacer un asunto, como se menciona en el libro, inteligente a través del uso y la aplicación robotizada o automatizada de los suministros que ahora se dan así como parte del riego, ¿no? Como a chorros, podríamos decirlo, valga la expresión. Más la ingeniería genética, creo que son las pausas que van a, unado a lo que dice Carmen, las pausas que harán que la producción de alimentos sea mayor sin dañar tanto al ecosistema, ¿no? Entonces, si bien el otro libro parecía un poco triste en el sentido del peligro que existe con las guerras nucleares, etcétera, en este caso somos más optimistas, ¿no? Creo que se puede hacer una distribución más equitativa, tener más conciencia de lo que se come, etcétera, etcétera, lo que hará que en el 2050 lleguemos sanos y salvos, ¿no? Si no sucede algo anteriormente. Y pensando en los actores involucrados, que me parece, bueno, hasta ahora logro identificar 4, que está por un lado los gobiernos y quienes crean las políticas públicas, después toda la cadena de suministro desde producción hasta la venta, el consumidor y la creación de ciencia y tecnología para el desarrollo agrario. Para ustedes, ¿dónde radica el cambio? O sea, pensando en estos 4 actores y la manera en que se interactúan entre ellos, y pensando también en a quién va dirigido este trabajo que ustedes escribieron, ¿a quién radicó, a quiénes radica la principal responsabilidad para hacer un cambio? Si es al gobierno, al consumidor, a quienes venden y producen o a la ciencia y la tecnología. En su opinión, ¿dónde radica esta responsabilidad? Yo creo que le pondría un 25% a cada uno de los que acaba usted de mencionar. Es decir, no podemos polarizar. Es el consumidor el que tiene o es el productor el que tiene la culpa. Yo creo que hay que concientizar a los 4 de manera de ponerse de acuerdo, de manera de realizar las cosas con mejor inteligencia, ¿no? Y el libro también lo que pretende es incentivar a los jóvenes, ¿no? Sobre este problema de la agricultura, que aparentemente ahora estamos muy obsesionados con la tecnología, etcétera, con los iPads y iPhone, y este asunto tan básico como es la agricultura es capaz de generar un gran avance tecnológico y que los jóvenes actualmente tomen conciencia de esto y dirijan parte de su investigación, de su desarrollo profesional hacia estos rumbos, ¿no? Sí, yo creo Okay. que los Adelante. jóvenes, pues los jóvenes intervienen en los 4 actores que está mencionando, de cualquier manera. Y sí, como que la tecnología esa que ahora son muy hábiles en utilizar para muchas cosas, la pueden utilizar en beneficio de mejorar los procesos agrícolas que se han dejado como que sin interés, porque parece ser que ahí no hay nada que desarrollar, y no, hay unas necesidades tremendas, y que lo que se haga en mejorar, en producir alimentos de manera más inteligente será en beneficio de toda la humanidad, ¿no? Entonces sí es dejar a los jóvenes eso, que a lo mejor ya hasta lo traen, ¿no? Por ahí hay un video de ciudades salvajes que es de hacer corredores ecológicos para que la fauna y la flora de los linderos urbanos en las grandes ciudades se comuniquen y puedan haber estos ecosistemas que serían muy parecidos a la naturaleza, ¿no? Entonces, y lo están promoviendo varias ciudades con el afán
pues, recuperar eso que perdieron hace mucho tiempo, ¿no? Lo están haciendo en Berlín, en Singapur, en varios lugares, en Barcelona, ¿no? Entonces, y eso es solo voluntad, ¿no? Política y concientización de las personas y dejar abiertos espacios, respetar, ¿no? También eso, respetar todos los involucrados en esto, ¿no? Un dato que está en el libro es que para el 2050, según las Naciones Unidas, necesitamos 55% más de agua, 80% más de energía y 60% más de alimentos. Entonces, con esos datos es un reto tremendo que tienen que resolver las futuras generaciones. Hay otro concepto que me llama mucho la atención, que es lo de la agricultura 4.0, ¿no? Que quizás esta convergencia entre la agricultura y las nuevas tecnologías, esto, ¿de dónde surge y hacia dónde va? O sea, ¿cuál es la visión de este concepto, en su opinión? Es un poco lo que estaba diciendo, surge de poder utilizar la información que ya hay sobre los procesos de cultivar y sobre herramientas que no sean científicas por ejemplo, el mismo principio que tiene de GPS el Waze, poder aplicarlo en los cultivos y tener una posición geográfica de las plantas para poder, con una precisión dependiendo de las mallas que se tengan de los linderos o de los surcos, de hacer un riego más educado, más preciso, que le dé la cantidad de agua necesaria, o sea, retomar lo de hidroponía que se ha trabajado tanto en Israel para que eso pueda funcionar. Y así todo, ¿no? Tener un robot que pueda estar suministrando los nutrimentos que requiere la planta y tener un control de ellas. Hay drones, hay toda una serie de cosas, ¿no? Es traer todas estas tecnologías al campo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí también estamos mencionando en ese asunto de la tecnología 4, es que ahí se corre el riesgo de que los lugares agrícolas con menos potencialidades tecnológicas, porque son lugares que han estado abandonados, pues no puedan alcanzar estas tecnologías que parecería que son para las ciudades, ¿no? Pero es eso, es lo que nosotros tenemos aquí en la ciudad con el Waze y movernos con el Waze, a que lo vayan con el tractor y vayan viendo y vayan posicionando el tractor y haciendo los trabajos que cada uno de estos instrumentos tiene que hacer o los riegos de manera inteligente, ¿no? Con esta tecnología. O sea, sí se puede porque las herramientas ahí están. Es llevárselas al campo y darles, o sea, y lo que se necesita es luz y los esfuerzos que se han hecho en las ciudades porque la gente nos movamos y etcétera, pues se pueden hacer en el campo para que haya un cultivo mucho más esperanzador, ¿no? Exacto. Claro, algo que también me gusta mucho, o con lo que me gustó mucho este libro es quizás como ustedes dicen, es más positivo. Por ejemplo, me gusta el final que proponen esto, ¿no? De los huertos urbanos, de la permacultura urbana, ¿no? De quizás regresar un poco a que la gente deje como solo de consumir. Por ejemplo, algo que siempre me llama la atención es que ninguno de nosotros es consciente de cómo se produjo nuestro alimento, ¿no? De dónde viene. Aquí en la ciudad nunca nadie ha visto un huerto de algo, ¿no? Entonces, pues creo que también me gusta esa parte de que proponen soluciones, ir hacia los insectos, voltear a ver a otros lados. Y no sé si les gustaría agregar algo en ese sentido, ¿no? Porque la pregunta aquí es entonces si hay esperanza para el futuro. Pues yo diría que sí hay esperanza y que sí pienso que es importante que las autoridades y las instituciones, o bueno, más que las autoridades, la política y los grupos tecnológicos intervengan, etcétera. Pero este asunto de la permacultura también es una cosa que es muy atractiva. Todos en nuestras casas tenemos plantitas, ¿no? Y nos gusta cultivarlas y nos gusta estarles echando agüita y nos da mucho gusto que
que salga la flor o que salga esto. Entonces, de estarlo dirigiendo a que hubiese en las azoteas o como en áreas comunes, en los condominios o cosas de este tipo, huertos que permitieran cierto suministro de alimentos e intercambio con los vecinos, eso se me hace que es posible, y eso sí es una cosa que es de voluntad propia, ¿no? O sea, no se necesita el permiso de nadie ni la dirección de nadie para que eso organizadamente se logre, ¿no? Y es una cosa positiva, al final de cuentas, es un actuar bien en pro del medio ambiente, y que en muchos lados dicen que se hace, digamos, aquí en la ciudad no lo hemos visto nosotros cercanamente, pero es una de las opciones que hay, ¿no? Entonces sí, creo que por eso es importante que los jóvenes se acercaran a esto y vieran porque esas opciones son las que ellos van a tener que desarrollar así como ahora hay los departamentos que tiene amenities, pues van a tener que tener sus departamentos con huertos familiares, ¿no? Porque probablemente esa es la situación a la que tengamos que llegar. Es eso de tener pensar local tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque además es permitir que crezca aquello que el medio le permite hacer crecer, no le tengo que poner mucha agua porque es una palmera y aquí hace mucho frío, entonces tengo que poner un calentador y cosas así que usamos para tratar de proteger nuestras plantas, ¿no? También un aspecto, pues, que tiene que ver con eso es a nivel de las naciones. ¿Qué es lo que a nivel de las naciones podemos hacer? Cuando se hacen los análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de la producción de arroz o de la producción de maíz, resulta ser que en Estados Unidos, por ejemplo, la producción de una tonelada de maíz genera 100 unidades de agua, mientras que en México genera 150. Entonces, sería más atractivo traer el maíz de allá y nos ahorramos a nivel no de México, a nivel de la comunidad de la América del Norte, nos estamos ahorrando algo, ¿no? Y viceversa, en México se produce alguna otra cosa que genera menos cantidad de agua, y en Canadá, pues le conviene a Canadá, y esto tiene que repercutir a nivel de naciones, ¿no? Y esa cosa de la independencia tecnológica puede ser difícil de entender si no vemos estos asuntos que son tan simples, ¿no? Aquellos producen con menor cantidad de energía, pues le compramos a aquellos, ellos nos compran otra. Entonces, si bien a nivel local esto de las huertas, etcétera, parecería muy romántico, aunque no lo es, a nivel de las naciones tiene que haber un esfuerzo mucho mayor en cómo distribuir la producción de alimentos, el intercambio de alimentos. Y pues bueno, se me fue el tiempo como agua, se nos acabó, pero el libro me encantó. De hecho, yo hice mi tesis en un tema muy parecido. Entonces, me gustó mucho haber leído sobre esto, me gustó mucho el tema de un futuro mucho más esperanzador y sobre todo de plantear soluciones concretas, ¿no? Entonces, pues en nombre de la editorial Comunicación Científica, pues les agradecemos nuevamente la confianza de haber publicado con nosotros, y no sé si quieran decir algo para concluir antes de terminar, y esto será publicado en nuestras redes sociales también. No, yo quisiera más bien agradecer a la editorial el libro también editado con mucho cariño, con mucho amor, y eso nos hace muy, muy felices de tener una edición tan científicamente bien hecha. Les agradecemos mucho a ustedes por el trabajo llevado a cabo. Pues sí, yo también agradezco a la editorial, y sí, el cariño con el que hacen el libro es para nosotros algo muy, pues que se tiene que reconocer grandemente, ¿no? Pues bueno, gracias, entonces. Quedamos a la espera de su tercer trabajo. Por cierto, Bueno, me encantan los títulos que le ponen, son muy atractivos también.
¿no? Sí dan ganas de leerlos. Pues bueno, pues muchas gracias. Saludos. Hasta saludos luego, y que tengan gracias. excelente noche y les haré llegar este video en cuanto esté editado. Ok, muchas gracias. Hasta A luego. ustedes, hasta luego.